Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor hoy viernes 21 de agosto del 2026. Gracias por estar aquí presentes y abrir vuestros corazones para que sean iluminados por la palabra de Dios y que ustedes y yo la recibamos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, como dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22, del versículo 36 al 40. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás a tu Señor, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el primero, y es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, vamos a orar juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por tu palabra, la pongamos en práctica y, perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos hablando de algo muy importante, de lo más interesante. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le preguntó un doctor de la ley para ponerlo a prueba. El decálogo, que quiere decir literal las 10 palabras del Antiguo Testamento, nos da una lista de 10 mandamientos. Los judíos tenían 613 preceptos. Entonces, para ponerle a prueba al Señor, Él le hace esta pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Él dice: el primero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en estos dos mandamientos se sostiene la ley y los profetas. Muy interesante. El Señor nos invita a cumplir todos los mandamientos con el mandamiento del amor. Amados los unos a los otros. Y nos dice que nos amemos, que amemos a Dios primero y luego amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así lo dijo en Juan 15:12, Juan 13:34. El Catecismo de la Iglesia numeral 2055 dice: cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Mateo 22:36. Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pueden toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 37 al 40. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Levítico capítulo 19, versículo 18. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. Ahí es donde está la clave. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Romanos capítulo 13, del versículo 9 al 10. Bendito sea Dios.
A ver. Y vamos a leer el siguiente numeral, el numeral 2083. Dice, Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37, Lucas 10, 27. Y con todas tus fuerzas. Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Deuteronomio 6:4. Por eso es importante en el orden de tiempo escuchar a Dios para poder aprender de Él, para escucharle y poder ustedes y yo cumplir así sus mandamientos. Dios nos amó primero. El amor de Dios único es recordatorio en la primera de las 10 palabras. Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. Entonces esto es muy interesante entrando en la parte de los 10 mandamientos. Si quieren ustedes, y no es tanto si quieren, deben leer en cuanto al primer mandamiento y todos los mandamientos, pero específicamente hablando del primer mandamiento, está en el numeral del 2084 a 2141. Una explicación de la iglesia que ustedes y yo debemos de comprender junto con la lectura de la palabra de Dios para que ustedes y yo no caigamos en el error. Porque si leemos ustedes y yo la palabra de Dios solitos, aisladamente, del magisterio de la iglesia, eso, por ejemplo, en 2 de Pedro 1:20 dice, nadie puede interpretar la escritura por su propia cuenta. Ahí es donde está el detalle. Por eso muchos se pierden y se van a las sectas. Una pregunta fácil sería, ¿qué sucede si se aparta el magisterio de la Biblia? Resulta en miles de sectas. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde, como dice en número 624, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios.